La noche fría había descendido de las montañas y se había extendido por todo el valle. El viento soplaba con una intensidad que parecía atravesar los huesos, y a kilómetros de distancia solo existían la oscuridad y el silencio. En medio de la nieve se encontraba una vieja cabaña de madera, y por la pequeña ventana se escapaba el tenue resplandor de una fogata encendida. Dentro de aquella cabaña estaba Adam, un hombre que vivía solo desde hacía muchos años. La vida le había enseñado demasiadas lecciones duras, especialmente que confiar en las personas no siempre era fácil. Pero esa noche, mientras el viento golpeaba las paredes y las llamas del fuego crepitaban lentamente, el destino estaba a punto de tocar su puerta con una historia que cambiaría más de una vida. Adam cerró los botones de su chaqueta y arrojó otro tronco al fuego. Muchas noches pasaba sentado así, observando las llamas como si en ellas pudiera encontrar respuestas a preguntas que llevaba años guardando en el corazón. Hubo un tiempo en que su vida estaba llena de voces, risas y sueños compartidos. Pero el tiempo había cambiado todo. Ahora solo tenía la cabaña, el sonido del viento y recuerdos que a veces pesaban demasiado. De repente, alguien tocó suavemente la puerta. Adam levantó la cabeza sorprendido. Aquella cabaña estaba lejos de cualquier pueblo o camino importante. A esas horas de la noche, en medio de una tormenta, nadie debería estar allí. Pensó por un momento que quizá había imaginado el sonido, pero unos segundos después la puerta volvió a sonar. Se levantó lentamente y caminó hacia la entrada. Cuando abrió la puerta, una ráfaga de aire helado entró de golpe. Frente a él estaba una joven. Su ropa estaba cubierta de nieve, su cabello tenía pequeños cristales de hielo y sus manos temblaban por el frío. Sus ojos reflejaban cansancio, y algo más profundo, desesperación. Con voz baja y temblorosa dijo: ¿Puedo calentarme un momento junto a su fuego? La pregunta era sencilla, pero la forma en que la dijo tenía una fragilidad que hizo que Adam se quedara en silencio por un instante. Parte de él quería mantener la distancia, como había aprendido a hacerlo durante años. Pero otra parte, una más humana y más profunda, no podía ignorar aquella mirada. Adam abrió más la puerta y respondió: «Pasa». La joven entró lentamente y se acercó al fuego. Adam tomó una manta gruesa y se la dio. Después colocó una tetera sobre las llamas para preparar algo caliente. Durante unos minutos ninguno habló. Solo se escuchaba el sonido de la madera ardiendo y el viento golpeando la cabaña desde afuera. Finalmente Adam rompió el silencio. ¿Cómo llegaste hasta aquí? No hay nada cerca por kilómetros. La joven miró las llamas del fuego antes de responder. Venía desde la ciudad, pero me perdí en la tormenta. Su voz parecía esconder una historia más larga, pero Adam no insistió. Le entregó una taza de té caliente. Cuando ella tomó el primer sorbo, cerró los ojos por un momento, como si aquel simple calor fuera algo que necesitaba desde hacía mucho más que unas horas. Después de un rato dijo en voz baja: «A veces una pequeña bondad puede salvar a una persona». Adam la observó con atención. Sentía que detrás de aquellas palabras había un peso enorme. Finalmente la joven comenzó a contar su historia. Dijo que se llamaba Laila. Meses atrás tenía una vida normal, un trabajo, amigos y sueños para el futuro. Pero poco a poco todo empezó a desmoronarse. Perdió su empleo, confió en personas equivocadas que la traicionaron, y con el tiempo comenzó a sentir que el mundo ya no tenía un lugar para ella. Aquella noche había decidido irse de la ciudad sin saber exactamente a dónde ir. Solo quería empezar de nuevo, o tal vez simplemente desaparecer de todo lo que le recordaba el dolor. Adam escuchó en silencio. Cada palabra le recordaba partes de su propio pasado. Laila continuó: «Cuando comenzó la tormenta pensé que tal vez esa sería mi última noche. Entonces vi la luz de su cabaña a lo lejos». Adam pensó unos segundos antes de responder. A veces, cuando todo parece oscuro, la vida nos muestra una pequeña luz. Pero tenemos que tener el valor de caminar hacia ella. Laila levantó la mirada hacia él. Nadie le había dicho algo así en mucho tiempo. Adam agregó con calma: «Escucha bien algo, las dificultades no son el final de la historia de una persona.
Muchas veces son el comienzo de un nuevo capítulo. Las palabras eran simples, pero tenían una sinceridad profunda. Por primera vez desde que llegó, una pequeña chispa de esperanza apareció en los ojos de Layla. La noche continuó avanzando mientras hablaban sobre la vida, sobre el miedo, sobre los errores y sobre la posibilidad de volver a empezar. A veces las vidas no cambian por grandes milagros. A veces cambian por cosas pequeñas, una puerta que se abre, una manta ofrecida con amabilidad, unas palabras dichas en el momento correcto. Cuando el amanecer finalmente llegó, los primeros rayos del sol iluminaron la nieve alrededor de la cabaña. La tormenta había pasado. Layla se acercó a la puerta y miró hacia el valle. Todo se veía diferente bajo la luz del nuevo día. El mundo parecía limpio, tranquilo, lleno de nuevas posibilidades. Aram se acercó y se quedó a su lado. Layla dijo suavemente: si usted no hubiera abierto la puerta anoche, quizá nunca habría visto este amanecer. Adam sonrió con calma. A veces no sabemos que un pequeño acto de bondad puede cambiar la vida de alguien. Ella le devolvió la manta y caminó hacia afuera. Pero esta vez sus pasos no tenían el mismo peso que la noche anterior. Después de avanzar unos metros se detuvo, se dio la vuelta y dijo: usted no solo me dio un lugar para calentarme, me devolvió la esperanza. Adam asintió en silencio. La observó alejarse por el camino cubierto de nieve hasta que su figura se volvió cada vez más pequeña en la distancia. En ese momento Aram también sintió algo cambiar dentro de él. Aquella noche no solo había ayudado a una extraña. También había encendido una nueva luz dentro de su propio corazón. Y a veces, una sola chispa de bondad es suficiente para iluminar toda una vida.